estar aquí con ustedes. Les felicito a los pastores por estar 44 años al frente de esta congregación, y también gracias al pastor de esta congregación que nos permite estar en este lugar. Estoy muy contento de poder estar aquí por primera vez. No voy habitualmente a visitar iglesias que no son, digamos, de nuestro ministerio, porque el Señor nos ha abierto tantas puertas en tantos lugares, diferentes países, que honestamente no tengo tiempo para visitar iglesias. Pero cuando me llegó esta invitación, solo el Señor sabe por qué dije que sí, que iba a venir. Y estoy muy agradecido y muy contento por esta oportunidad que me da el Señor de estar en este 44 aniversario. Como decía también el pastor, no es fácil estar 44 años con una iglesia con las puertas abiertas, pero el Señor, cuando dice la Biblia que abre una puerta, nadie la puede cerrar. Pero también dice la Biblia que cuando Él cierra, nadie abre. Así es que damos gracias al Señor por esta puerta abierta que el Señor tiene aquí en este lugar, y le deseamos. Yo no creo que nos queden más 44 años de vida, por lo menos a mí. Tengo 63, voy a cumplirlos ahora. No creo que dentro de 44 años el Señor me permita volver aquí otra vez a visitarle, porque yo creo que Cristo viene pronto. Y cuando digo esto, no lo digo porque, bueno, parece como que es un tópico, ¿no? Cristo viene pronto, y llevamos toda la vida diciéndolo, pero es que es la pura realidad, es que Cristo viene pronto. Mucho más cercano de lo que ustedes se puedan imaginar. Así que en esta tarde yo estoy muy agradecido por el privilegio que me da el Señor de poder estar aquí, de ver a hermanos que hacía algún tiempo que no veía. Y vamos a entrar ahora, para mí, en el momento más importante y trascendental de este culto. Yo sé que me han pedido que cante algunas canciones y todo eso, pero yo siento que tenemos que pasar ya directamente a la palabra. Pido que por favor usted, si es tan amable, cierre sus ojos y le pida a Dios, al Señor Dios Todopoderoso, el Creador del cielo y de la tierra, que en esta tarde traiga palabra a su corazón y a su vida. Que en esta tarde usted pueda decir: hoy el Señor me ha hablado, hoy el Señor ha tocado mi alma y mi corazón, y yo he sentido su presencia y el calor de su Espíritu Santo, calentando mi alma y sacudiendo mi conciencia. Gracias, Señor, por este privilegio. Gracias por esta oportunidad que nos das de presentar tu hermosa y poderosa palabra que nos ha transformado la vida y nos ha, Señor, puesto sobre la roca que eres tú, Señor Jesús. Señor, te pedimos que en esta tarde nuestros corazones estén abiertos y nuestros oídos atentos para que oiga la iglesia lo que el Espíritu tiene que comunicarle y podamos interiorizar estas verdades bíblicas eternas, y nuestra vida sea una vida bendecida y fructífera. Y queremos, Señor, estar atentos a tu voz en este día, Padre. En el nombre de tu amado Hijo Jesús lo pedimos todo. La iglesia dice amén y amén. Gloria a Dios. Estaba el Señor un día en el desierto. Las multitudes habían estado todo el día con Él, escuchando sus mensajes, viendo sus proezas y maravillas. Y la palabra del Señor nos dice que sus discípulos comenzaron a ponerse un tanto nerviosos, porque comenzaba a declinar el día, y ellos sabían que la gente había estado todo el día atenta y tenían hambre, y cuando una multitud de gente tiene hambre es peligroso. Por eso se le acercaron al maestro y le dijeron: Maestro, el lugar en el que estamos es desierto. No hay posibilidad de comprar comida para esta multitud. Por favor, Señor, despide la multitud. Y el Señor les da una palabra tremenda que les sacudió a todos desde lo más profundo de su ser. Cuando el Señor les lanza un desafío y les dice: dadles vosotros de comer. ¿Por qué le vamos a decir a la gente que se vaya ahora? Dadles vosotros de comer. Aún se pusieron más nerviosos porque se dieron cuenta de que no había comida para tanta multitud. Incluso uno, que enseguida sacó las cuentas, dijo: Señor, ni 200 denarios llegarían para dar de comer a esta multitud. Y además ni siquiera tenemos 200 denarios.
Hay cosas en la vida que se pueden comprar con dinero, pero muchas cosas del reino de Dios el dinero no sirve para nada. Pero hay un elemento fundamental del cual quiero hablar en esta tarde, y es de la fe. Fe que mueve montañas, fe genuina, fe probada, fe que es capaz de ver lo que los ojos humanos y carnales no pueden ver, pero que nos permiten adentrarnos en el reino de Dios, en el reino de lo imposible, y ver cómo la gloria del Señor se manifiesta en los momentos más duros y difíciles de nuestra existencia. La Biblia nos enseña que las multitudes comieron y se saciaron, y aún sobraron cestas de pedazos llenas. Y mientras el Señor despedía a la multitud, le dice a sus discípulos: pasad al otro lado del lago de Genesaret. Mientras yo despido a las multitudes, ustedes espérenme al otro lado del lago. Y dice la Biblia que el Señor subió a la montaña después de haber despedido a la multitud. Mateo capítulo 14. Y dice la Biblia que subió a orar y se quedó solo. Pero en esa noche cerrada y oscura, Él observó que sus discípulos estaban pasándolo muy mal en medio del lago de Genesaret, porque el viento les era contrario. Y dice la palabra del Señor que la barca estaba azotada por las olas, porque el viento les era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, el Señor Jesús vino a ellos caminando sobre el mar. Cuando más cerrada era la noche, cuando menos posibilidad había de poder llegar a la otra orilla del lago, es cuando se les presenta el Señor. Tenemos que aprender, tenemos que recordarnos constantemente cada día que no hay imposibles para Dios, que a Él no lo limita nada ni nadie. Y no importa lo cerrada que sea la noche, no importa lo difícil que sea la situación, el Señor se puede presentar en tu vida en cualquier momento y transformar tu lamento en baile, y levantarte y transformar tu vida para que aprendas a caminar de gloria en gloria, de victoria en victoria y de bendición en bendición en el nombre del Señor. Ellos no daban crédito a lo que estaba sucediendo porque nunca habían visto al Maestro caminar encima de las aguas. Lo habían visto resucitar muertos, lo habían visto limpiar vidas de leprosos inmundos, lo habían visto levantar paralíticos, lo habían visto hacer maravillas, pero nunca habían visto esa escena de verlo caminar por encima de las aguas. Humanamente hablando, ya sabemos que un hombre no puede caminar por encima de cualquier líquido, sea agua o sea cualquier otro elemento. Pero ellos automáticamente se dieron cuenta de que el Maestro dominaba la creación y no la creación dominaba al Maestro. Ellos se dieron cuenta de que para el Señor le es igual caminar por una roca, por una piedra o por encima del agua. Pero algunos se asustaron, dice la Biblia, tuvieron miedo y entonces se turbaron y dijeron: estamos viendo un fantasma, esto no es normal, esto nos está rompiendo todos los esquemas, la lógica no funciona. Pero entonces cuando ellos están haciendo cábalas y pensando ¿qué está pasando? ¿Será el Maestro? ¿No será el Maestro? ¿Qué está ocurriendo? El Señor les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. ¿Cuántos dicen amén? Tened ánimo, no pierdan el ánimo en la tormenta, no pierdan la confianza en la tormenta. Tened ánimo, no le deis lugar al miedo, porque el miedo paraliza, el miedo transforma, el miedo impide que una persona vea la gloria de Dios en su vida. Dice la Biblia que la primera sensación que Adán sintió cuando desobedece al Señor es miedo. Oí tu voz y tuve miedo y me escondí entre los árboles del huerto. Y ahora el Señor sabe que el miedo se ha apoderado de los corazones de sus discípulos y les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces Pedro se atreve a decir algo que nunca nadie se había atrevido a pedirle al Señor, a nuestro Creador. Ni Abraham, ni Moisés, ningún patriarca, ningún profeta, ningún juez del Antiguo Testamento jamás se atrevió a pedirle a Dios: Señor, enséñame a caminar por encima de las aguas. Pero Pedro sí, le pidió esa noche al Señor: si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
¿Saben que la forma como oramos demuestra nuestro nivel de madurez? Cada día me convenzo más de lo que estoy diciendo. La forma como pedimos, la forma como oramos, la forma como nos comportamos, demuestra, exterioriza nuestro nivel de fe, de madurez y de crecimiento espiritual. Y ese hombre, ante esa visión, ante esa noche oscura y cerrada, ante esos vientos amenazadores, se atrevió a pedirle al Señor algo sobrenatural. Hermanos, no tengamos temor de pedirle cosas grandes al Señor. No seamos mezquinos y pobres en nuestra oración. Tenemos el Dios todopoderoso, el que creó el cielo y la tierra. No tenga miedo de clamar a su Dios, porque Él dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y la promesa del Señor es que Él tiene preparadas para las personas que le aman en esta época cosas que nadie ha visto, cosas que nadie ha experimentado. Dios las tiene preparadas para hombres y mujeres que le aman y se atreven a creerle a Él. Si tú eres, manda que yo vaya y camine sobre las aguas. Y el Señor le dijo: ven, ven. Y dice que salió de la barca y comenzó a andar con Jesús. Qué interesante. Cuando hagas algo, hazlo con Jesús. No lo hagas solo, porque te puedes hundir. Pero si está Jesús en esa tempestad, no tienes que tener ningún temor. Porque aunque sea que vengas a mi vida con vara o con cayado, esa vara y ese cayado me infunden aliento. Y si tú permites que camine por las aguas, yo sé que tú estás a mi lado. Y si tú permites que yo vaya a una cárcel, tú estarás a mi lado. Y si tú permites que vaya a un hospital, tú estarás siempre a mi lado. Porque la promesa de nuestro Dios es: yo estaré contigo todos los días hasta el fin del mundo. Comenzó a caminar, dice la Biblia, pero al ver el fuerte viento tuvo miedo. Otra vez el miedo se apoderó de él. Comenzó a hundirse, pero dio voces diciendo: Señor, sálvame. Si alguien se está hundiendo en esta noche, en esta reunión, espiritualmente hablando, clama al Señor con todo tu corazón y el Señor te sacará de tu desesperación y cambiará tu lamento en baile. No hay nada peor que estar hundiéndose en la vida y no clamar al Dios vivo y verdadero. He visto gente en una desesperación tremenda por la enfermedad que están atravesando, y cuando le dice: clamemos juntos al Señor, pidámosle al Señor un milagro en tu vida, y dice: no, en otra ocasión. Y cuando llegas a visitarlo en otro momento, resulta que ya ha fallecido y ya es demasiado tarde. Mientras tengas vida, clama al Señor y el Señor responderá a tu clamor de fe y te sorprenderá gratamente. La Biblia dice que él clamó y el Señor, extendiendo su mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Cuando ellos subieron en la barca, el viento se calmó. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente este es el Hijo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Me llama la atención que después de haber caminado no sabemos cuánto tiempo ni cuántos pasos dio, el Señor, cuando ve que Pedro se hunde y vuelve otra vez a caminar por las aguas para dirigirse a la barca, le dice algo que le tuvo que impactar tremendamente. Y le dijo: ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? ¿Se puede considerar a un hombre de poca fe después de haber caminado y dar unos pasitos por encima del agua? Algunos tienen la mala costumbre de pensar que el Señor llevó en brazos a Pedro a la barca, pero no fue así. Pedro volvió a levantarse y volvió a caminar por encima de las aguas, y el Señor le amonesta, le exhorta diciéndole: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Mi pregunta para todos ustedes en esta noche es: ¿cómo está tu nivel de fe, mi querido hermano? ¿Sabes que los coches tienen, pastor, me enteré que es mecánico? ¿Qué voy yo a hablar aquí de mecánica? Pero por lo menos lo que voy a decir, creo que no voy a meter la pata. Todos los coches tienen ¿cómo lo llaman? Una varillita, ¿no? ¿Cómo lo llaman?
Una varilla, ¿no? ¿Perdón? Un medidor, eso es. Usted lo saca, hay que limpiarlo primero, lo vuelve a meter, lo saca y allí hay una rayita que le marca el mínimo y el máximo. Y usted puede comprobar inmediatamente si a su coche le hace falta aceite o no. Porque si no le pone el aceite que necesita, va a fundir el motor y lo va a dejar tirado. Oye, ¿cómo me gustaría que se inventara algún día una varillita en la iglesia? Que al entrar la gente por la iglesia le dijéramos: hermana, abra la boca, saque la lengua, déjeme poner la varillita y decir: uy, hermana, usted está fatal. Usted está bajo mínimo, hermano. Vaya y échese un poco de aceite. Sería tremendo, ¿verdad? Que hubiera un medidor para saber cuánto nivel de fe tenemos. Pero saben que el Señor sabe la calidad de nuestra fe y el nivel de nuestra fe. Le dijo a Pedro: hombre de poca fe. Tiene fe, pero es poca. Si usted quiere emprender un largo viaje, tiene que comprobar si la gasolina que lleva en su depósito es suficiente para poder llegar al destino. Porque puede ser que salga, pero no llegue y se quede por el camino. Depende de a dónde quiera usted llegar ministerialmente, depende de a dónde quiera usted llegar como creyente. Tendrá que probarse a sí mismo y preguntarse a la vez: ¿cuánta capacidad tengo yo para poder abarcar ese desafío que Dios pone delante de mí? Hombre de poca fe tienes, pero no es la suficiente para poder ser un fiel discípulo mío. Pero fíjense qué interesante que en el mismo Evangelio de Mateo, en el capítulo 15 también, a partir del verso 21, se nos relata una historia ahora de una mujer. Y fíjense lo que dice la Escritura: saliendo Jesús de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, eso es bien al norte de Israel. Y allí había una mujer cananea que había salido de aquella región y clamaba diciendo: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija está gravemente atormentada por un demonio. Ella era cananea, no era judía. No sabemos quién le había hablado del poder sobrenatural del maestro. Pero ella sabía perfectamente que sus ídolos, sus dioses, no eran capaces de liberar a su hija de las garras del demonio. Y la gente piensa que clamando a sus dioses de madera, de piedra, de oro, de plata, van a recibir respuesta, y no van a recibir ninguna. Porque la Biblia dice que los ídolos de las naciones tienen ojos pero no ven, tienen boca y no hablan, tienen oídos y no oyen, tienen pies y no caminan. Usted puede clamar a la Virgen, al santo que usted quiera, pero ni le va a ver ni le va a ayudar en nada, porque son objetos inanimados que no tienen vida y hay que llevarlos de un lugar a otro. No sé aquí en Estados Unidos, pero en España, a los santos y a las vírgenes de vez en cuando los sacan de paseo. Hay que sacarlos a que cojan un poco de aire, porque son incapaces de salir de un lugar a otro. Tuvimos recientemente un volcán tremendo en una de las 7 islas Canarias. Es un pequeño archipiélago de 7 islas y una de ellas se llama la isla de La Palma, en singular, La Palma. Y explotó un volcán que hacía 50 años que estaba dormido. Comenzó a correr la lava de la mitad de la isla dirigiéndose hacia poblaciones. Destruyó colegios, carreteras, fincas. Hizo un desastre el volcán. Y se dirigía la lava en dirección a una iglesia. Y fue tremendo las imágenes que vimos en televisión en aquellos días, cuando la gente del pueblo salía corriendo a las iglesias, cogían los santos, las vírgenes, y los sacaban, porque si no el volcán los iba a destruir. Y yo decía para mí: oye, ahora estos santos tienen una oportunidad maravillosa para demostrar lo poderosos que son. Ellos mismos saldrán corriendo o pararán la lava. Ni uno de ellos movió ni un dedo. Tenían que cargarlos en brazos y sacarlos para que el fuego no los destruyera. Y nadie fue consciente, nadie se dio cuenta, nadie se percató de que son ídolos mudos, muertos, que no tienen poder ni para hacerle ningún daño, ni tampoco ningún beneficio. Porque dice la Biblia: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y no tendrás dioses ajenos delante de mí, dice el Señor. La idolatría es abominación delante de Dios. Todos los pueblos de Latinoamérica, desde
casi Estados Unidos hasta el sur de Argentina, todos adoptaron una religión que los españoles trajeron. Y ustedes fueron católicos durante muchos años, no porque eligieron ser católicos, sino porque vinieron unos señores de España y obligaban a la gente a besar un crucifijo, y si no te cortaban la cabeza. Y una religión que no funcionaba en España ni en Europa, la trajeron aquí y aquí se quedó. Y la gente comenzó a convertirse a esa religión muerta. Comenzaron a adorar dioses muertos. Y así va el mundo, hermanos. Pero cuando nuestros ojos fueron abiertos por el poder de la palabra de Dios y el Señor nos sanó, el Señor sacó los demonios que llevábamos dentro, nos dimos cuenta de que Él tiene ojos y ve, tiene boca y habla, tiene oídos y oye, y tiene todo el poder en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Yo desafío a cualquiera que oye o ve este mensaje que me traiga un santo, una virgen, que hable, que vea, que camine, que respire, que cuando me voy hacia un lado mueva los ojos y me siga, o que cuando yo le pregunto algo me responda. Ni uno, todos son muertos. Esta mujer cananea sabía que sus ídolos, sus dioses no iban a poder liberar a su hija atormentada por demonios. Y entonces comienza a decir: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Y el Señor no le hacía ni caso, porque no era judía. Y el Señor en ese momento no vino a ministrar a pueblos no judíos. Y es cuando le dice el Señor: yo solamente he venido de momento para alcanzar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y esta mujer le dijo: Señor, socórreme. Por favor, ten misericordia de mi vida. Y el Señor le dijo: no está bien tomar el pan de los hijos y echársela a los perrillos. Y ella dijo: es verdad, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Tremendo. Qué perseverancia, ¿eh? No se desanimó. Hay algunas personas que cuando el pastor no les saluda se cambian de iglesia. Y a esta mujer el Señor le dice: yo no voy a coger un pan y dárselo a un perro como tú. Y ella dice: sí, Señor, ya sé que soy una perrilla, pero también los perritos tenemos derecho a comer. Es impresionante, ¿verdad? Cómo se ofende a algunas personas por tonterías. Y a esta mujer le está tratando el Señor muy duramente y ella sigue y sigue y sigue. Ustedes saben, con todo respeto, aquí a lo mejor en Estados Unidos no, porque ustedes están a un nivel espiritual muy superior al nuestro, de Europa. Pero en Europa a las mujeres no le prometas algo y no se te ocurra no cumplirlo, porque la mujer nunca olvida lo que le prometes. Y sigue, y tú me dijiste, y tú me de esto, y no sé qué, y mira que no sé qué. Esta mujer ya le podías tirar un jarro de agua fría encima. Ella estaba desesperada, porque habrá un dolor más grande para un padre o una madre que ver a un hijo descarriado. Habrá un dolor más grande en la vida que ver a un hijo enfermo y ver la impotencia de no poder hacer nada por él. Así nos sentimos nosotros hace un tiempo atrás, cuando nos dieron un diagnóstico terrible y nos decían que había un 98% de metástasis en el cerebro de mi hija Miriam. Ni estaba preparado como padre ni como pastor para aceptar dicho mensaje. El Señor se glorificó. Gracias al Señor no fue eso. También los médicos se equivocan. Pero saben, mis queridos hermanos, esta mujer decía: ¿qué hago? ¿Qué hago? No puedo hacer nada para ayudar a mi hija. Y si hay una madre o un padre desesperado aquí porque no sabes qué hacer con tu hijo para que vuelva al Señor, para que deje las drogas, para que sea libre y para que, como tú, estés honrando y adorando al Señor, clama al Señor en medio de tu dolor. Clama al Señor en medio de tu angustia y el Señor se glorificará en tu vida cuando lo crea conveniente. La Biblia dice que el Señor se detuvo y le dijo: oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Recién hemos hablado de un hombre que el Señor le dijo: hombre de poca fe. Y ahora le dice el Señor a esta: oh mujer, grande es tu fe. ¿Os dais cuenta cómo en la Biblia hay niveles de fe? Tiene fe, querido, pero es poca. Y esta mujer tiene una fe tan grande que ha recibido la respuesta a su oración. Y en el mismo Evangelio de Mateo hay otro personaje que no es judío, es un centurión romano, un militar, también desesperado, que viene y clama y suplica al Señor por un criado que está enfermo. El Señor
le dice, vamos a sanarlo, vamos a ir a tu casa a curarlo. Y él dijo, no hace falta, Señor, que te desplaces. Yo soy un hombre bajo autoridad, le dice el centurión romano al maestro, y le dice, cuando yo a un soldado le digo, ven para acá, inmediatamente él cumple la orden. O cuando le digo a otro, coge esto y se lo llevas allá a otra persona, él inmediatamente obedece. Yo sé lo que es moverme en el terreno de la autoridad, pero también reconozco que no tengo autoridad sobre enfermedades, sobre espíritus malignos, pero tú sí tienes esa autoridad, maestro. Y por eso yo recurro a ti. Porque así como cuando yo doy una orden y al momento la cumplen, yo lo único que te pido es que tú digas la palabra y mi criado sanará en esta misma hora. Y entonces el Señor dice que asombrado le dice a sus discípulos, en todo Israel no he encontrado a nadie con tanta fe como este centurión romano. Es increíble ver cómo la fe es un factor fundamental en la vida de cualquier creyente, de cualquier persona. Hay una fe natural que todo el mundo tiene. Hemos venido horas en avión para poder estar aquí con ustedes en estos días. Y cuando nos hemos montado al avión no le hemos dicho a la azafata, por favor, ¿me permite hablar un momentito con el comandante? ¿Me podría enseñar su título de navegación de piloto? ¿Cuántas horas tiene usted de experiencia en pilotaje? ¿Es usted cristiano? ¿Pentecostal? ¿Metodista? ¿Anglicano? ¿Católico? No hemos preguntado nada, mi hermano. No le dijimos, una preguntita, ¿ya cargaron bien los depósitos de gasolina del avión? ¿Llegará de Europa hasta aquí? ¿7,000 kilómetros? Cuando nos subimos a un ascensor, nos subimos con una fe natural de que no se va a caer. Yo he navegado horas y días en barco y cuando me monto en el barco no estoy pensando se va a hundir el barco, se va a hundir el barco, sino que me monto y digo, bueno, ya llegaremos cuando Dios quiera. Hay una fe natural que todo ser humano tiene, pero esa fe natural no es suficiente para alcanzar el reino de los cielos y tocar y conmover el corazón de Dios. La fe es un don, es un regalo que Dios le da a la persona cuando esa persona se humilla delante del Señor. Porque la Biblia dice que el que se humilla será levantado, enaltecido, y el que se enaltece será humillado. Y cuando una persona de la religión que sea o de ninguna se humilla delante de Dios y se acerca a Él con fe, la Biblia nos enseña que Dios le premia y Dios le honra, dándole un nivel de fe que luego usted tiene que cuidar para que esa fe crezca y se desarrolle adecuadamente. El mundo está bombardeándonos por todas partes para envenenar nuestra fe. En los colegios, en las universidades, en las redes sociales, en la televisión, en la prensa, en todas partes están tratando de contaminar la fe de los creyentes, de arrancar la fe de nuestros corazones. Pero si usted quiere hacerle un favor a su fe y quiere tener una fe fuerte, una fe madura, una fe bíblica, una fe verdadera, una fe que obtenga victorias y respuestas de parte del Señor, el mejor alimento es alimentarla con la palabra de Dios, porque la fe viene por oír y por oír la palabra de Dios. Y por eso, queridos hermanos, yo siempre le digo a la gente, lean la palabra, escudriñen las escrituras, déjense de perder el tiempo en tonterías, en juguetes innecesarios, perdiendo tiempo, energía y la vida, y métanse en la palabra de Dios, porque cuando usted se mete en la palabra, usted conoce a Dios, y cuando conoce a Dios se enamora de Él, y le transforma la vida. Y usted va a poder vivir tranquilo y en paz y seguro, porque dice la palabra que en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. ¿Cuántos dicen amén? Fuerte ese aplauso a nuestro Dios. Y a su nombre, y a su nombre. Gloria a ti, mi Dios. Aleluya. Hay muy pocos capítulos en la Biblia, digamos, que sean monográficos, es decir, que toquen en profundidad un solo tema. Hay capítulos que usted empieza a leerlo y se da cuenta que habla de una cosa, de otra. Pero hay pocos capítulos en la Biblia monográficos que tocan un solo tema. Por ejemplo, 1 Corintios capítulo 13 es un capítulo monográfico que nos habla del amor. El amor que todo lo puede, el amor que todo lo soporta, el amor que no se irrita, el amor que no guarda rencor, el amor que no se goza en la injusticia, que no busca lo suyo, efectivamente. Tenemos, por ejemplo, el capítulo 12 de la carta de Pablo a los Romanos, interesantísimo, por cierto. Da una pincelada acerca de 9 dones que no mencionan los corintios
y habla de los deberes de los cristianos, de las obligaciones de cumplimiento. Pero hay un capítulo extraordinario que es el capítulo 11 de Hebreos, que es el capítulo de la fe. Y empieza dándonos una definición interesantísima. Dice: la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. La fe no necesita tocar, ni sentir, ni ver, simplemente fiarse de Dios. Me da igual lo que diga el científico, el médico, el psicólogo, el psiquiatra. Yo sé en quién he creído. Y no necesito sentir, no necesito emocionarme, ni siquiera entender. Simplemente fiarme de mi Dios. Saber que si me tiro al vacío por orden divina, Él cuidará de mi vida. Saber que si Él me dice: sal de la barca, aunque nadie lo ha hecho nunca, yo sé que Él no permitirá que yo me hunda. Saber que si me dice que lo deje todo y le siga fielmente hasta la muerte, Él cubrirá y protegerá mi vida y suplirá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria. Saber que si me pide que sacrifique a mi hijo sobre un altar, Él hará un milagro en el último momento para demostrarme que Él honra a los que le honran y Él bendice a los creyentes obedientes que se fían de las palabras y de los mandatos divinos. La fe es un elemento indispensable en la vida de una iglesia. La fe es un elemento indispensable en la vida de cualquier hombre y mujer que quiere agradar y honrar al Señor. Es interesante notar cómo se transmitía en aquellos tiempos bíblicos la fe a las personas. Porque hoy en día tenemos toda la escritura, los 66 libros de la Biblia, escritos por más de 40 personas diferentes. Y tenemos mucha información. Pero ¿cómo se transmitía la fe en un hogar hace 2000 años? Bueno, es interesante notar que la misma palabra fe en hebreo es emuná. Está entroncada con la palabra em, que significa madre en hebreo. Es decir, que cuando usted lee la palabra emuná en hebreo, usted está viendo la palabra mamá al principio, em. Las dos primeras letras es mamá. Fíjese cómo trabajaba el matrimonio. El papá era el responsable de transmitirle el conocimiento bíblico a sus hijos. Los niños aprendían a leer y a escribir antes de ir a la escuela porque papá les enseñaba con la palabra de Dios en la mano los primeros textos, los primeros capítulos, las historias bíblicas de Josué, de Moisés, de Enoc, etcétera, etcétera. Y el padre era el responsable de enseñarle a orar y a conocer la palabra de Dios a sus hijos. Pero el matrimonio funcionaba, trabajaba en equipo y la mamá era la que le transmitía la fe a los hijos. Con su ejemplo, como mujer virtuosa, Proverbios 31, con su apoyo de cada día, etcétera, etcétera. De ahí que Pablo diga a Timoteo: querido hijo mío en la fe que tienes la tuvo primeramente tu abuela Loida. Y después se la traspasó a tu madre Eunice. Y estoy seguro que ella también te la traspasó a ti. Es interesante notar cómo siempre tenemos que tener un punto de referencia en la vida. Por lo menos para arrancar los primeros pasos. Inspirarnos. Y tener un punto de referencia, un botón de muestra para decir: me gustaría ser como esa mujer o como ese hombre. Espero que ya seamos conscientes que a estas alturas de nuestra vida hay mucha gente que nos está mirando. Y eso conlleva mucha responsabilidad. Cómo hablamos, cómo oramos, cómo compartimos, cuáles son nuestras prioridades en la vida, qué es lo que nos alegra el corazón, a qué dedicamos nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestros dones, nuestros talentos, etcétera, etcétera. El capítulo 11 de Hebreos es extraordinario porque todos los hombres y mujeres que aparecen aquí, todos pasaron a la historia por actos de fe. A algunos la fe les sirvió para vencer a los enemigos. A otros la fe les sirvió para dejar tierra y parentela. A otros la fe les sirvió para parir a pesar de que eran ancianas, como por ejemplo el caso de Sara, la matriarca. A otros les sirvió para ofrecer buenos sacrificios delante de Dios, como el caso de Abel. A otros les sirvió para involucrar a toda la familia durante 120 años para construir un arca. Pero todos y cada uno de los hombres y mujeres que aquí se mencionan pasaron a la historia como personas, como hombres y mujeres de fe, por lo que hicieron, no por lo que sintieron,
sino por lo que hicieron, porque la vida del creyente no consiste en palabras, en emociones, en sentimientos, en planes, en proyectos, pero que nunca materializas. La fe es la herramienta indispensable para poner en práctica los planes, los sueños que Dios pone en tu corazón. Procura que sean sueños y planes divinos y no tus planes personales. Procura que te muevas en la agenda de Dios y no en tu propia agenda. Y no te importe tanto lo que digan los demás de ti. Cuanto antes te quites ese yugo de encima, serás más libre y vivirás más tranquilo. Que digan lo que digan, lo importante no es agradar a la gente, lo importante es agradar a Dios. Es imposible agradar a todo el mundo, imposible totalmente. Les podría contar docenas de anécdotas de cosas que me han ocurrido en el ministerio. Recuerdo que un día fui invitado a predicar a una convención internacional en la ciudad de Málaga, en España. Y cuando voy a predicar con mi chaqueta y mi corbata, el pastor se me queda mirando y me dice: ¿no se le ocurrirá a usted predicar así hoy aquí? Digo, ¿cómo? Por favor, usted no puede predicar en esta iglesia con saco y corbata. Digo, bueno, yo me quito el saco, la corbata, el pantalón y lo que haga falta, no se preocupe. Me quité la corbata, hice así, se la regalé a uno, la chaqueta se la regalé a otro. Digo, ¿algo más me tengo que quitar, pastor? No, ahora está bien. Pero en cuantas iglesias en Argentina, cuando íbamos, me decían: no se le ocurrirá a usted predicar sin corbata. Entonces yo digo, ¿en qué quedamos? ¿Me la quito o me la pongo? En una iglesia le preguntaron una vez al pastor después de predicar: ¿qué le pareció el español? ¿Qué le pareció el mensaje? Dice: está bien, pero esa barbita, mejor que se la quitara. Me quité la barba un día para predicar en otra iglesia de estos hermanos y me dijeron: pastor, ¿y por qué se quitó la barba si le quedaba tan bonita? Digo, me van a volver loco, ¿eh? Me van a volver loco. Entonces lo mejor es hacer las cosas decentemente y con orden delante del Señor, y partimos de la base de que la mejor manera en esta vida de vivir es poniendo a Dios en primer lugar en tu lista de prioridades, agradarle a Él en todo lo que hagas y en todo lo que digas, y dejar los resultados en las manos del Señor. La fe nos permite hacer locuras. ¿Cuántos dicen amén? Pero no locuras para exaltar nuestro nombre. No locuras para que me miren a mí y digan: mira lo que hizo. No. Locuras para obedecer a Dios cuando no sientes nada. Como por ejemplo en marzo del 2020, cuando vivíamos dentro de la iglesia porque no teníamos recursos ni para alquilar un pobre departamento. Y allí nos fuimos a vivir a unos cuartitos que hicimos rápidamente en la iglesia, y allí nos agarró la famosa pandemia. Es interesante que muchos me conocen como el pastor de la pandemia, como si yo tuviera algo que ver con eso. Yo no traje nada de eso, pero bueno. Y teníamos cultos los jueves y los domingos, pero no había iglesia, no había nadie. Pero en obediencia yo me subía al púlpito y predicaba a sillas vacías durante semanas y meses. Y el Señor nos sorprendió como nunca antes en nuestra vida nos podíamos haber imaginado. Hasta el día que nos llegó un día un mensaje de una hermana, por cierto, de los Estados Unidos, que llegué a conocer. Y me dijo: pastor, yo fui aquella mujer que le mandó aquella vez aquel mensaje que usted ha mencionado en más de una ocasión. Yo dije que cuando estaba predicando a sillas vacías y no había absolutamente nadie, un día y otro, pasaron muchas veces por mi mente pensamientos de decir: ¿a quién le estoy predicando? ¿Quién está viendo este mensaje? ¿Qué estoy haciendo aquí? Pero esa mujer, esa hermana, me mandó un mensaje y me dijo: si en algún momento cuando usted predique o esté allí en la iglesia con la puerta cerrada, le pasa por su mente el pensamiento de que nadie está viendo y escuchando el mensaje, es cuando más gente estamos viendo y escuchando la palabra del Señor. Y eso fue un revulsivo en mi vida y me permitió hacer la locura de predicar como pastor después de más de 40 años a tiempo completo en el ministerio, a sillas vacías donde no había nadie, pero detrás de esas cámaras había miles y miles y miles de personas que hasta el día de hoy estamos tratando de conocer al mayor número posible de personas para la gloria del Señor. La fe te permite hacer locuras en obediencia a nuestro Dios. ¿O no era una locura salir de una barca en medio de una tempestad, mi hermano? Es un disparate. No es una locura renunciar a la herencia, dejar familia, casa, padre, hermanos, todo.
sin saber a dónde voy porque Dios me ha dicho que lo haga? ¿No es una locura estar 120 años, corta madera, pon madera por aquí, pon madera por allá, para construir un barco de 350 metros de largo, 13 metros de ancho, en medio del desierto donde no hay ríos, ni lagos, ni pantanos, ni mar? ¿No es una locura? ¿No es una locura subir a un monte con un hijo, que es lo que uno más ama en la vida, amarrarlo y ponerlo sobre un altar porque Dios me ha dicho que lo haga? ¿No es eso un disparate y una locura? ¿No es una locura con más de 100 años cambiarme de nombre y decirle a la gente voy a ser padre de multitudes cuando estoy casado con una mujer estéril que tiene más edad incluso que yo? ¿No es una locura todo eso? Pero es que en Dios las locuras, hermanos queridos, es lo que identifica a una iglesia, a un ministerio y a un hombre de Dios. Estar dispuesto a hacer el ridículo, estar dispuesto a ir contracorriente, porque la fe vence al mundo en el nombre de Jesús. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Gloria a Dios por estos 44 años. Pero todavía quedan millones de personas por alcanzar para Cristo. Gloria a Dios por este salón. Pero aquí no cabe todo el mundo que es inconverso en esta nación. Todavía hay mucho camino por recorrer. No nos acomodemos. No digamos, bueno, ya llegué a una edad, ya tengo ya mi iglesia, mis nietos, mis cañas de pescar. Estamos en pañales todavía, hermanos queridos. No vamos a vivir más de lo que ya hemos vivido, pero que los últimos años de nuestra vida sean los más apasionados y los más locos para Cristo. Que seamos gente que contagie a los demás, no con derrota, ni con pesimismo, ni con no puedo, no tengo, sino digamos, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque el Señor está conmigo como poderoso gigante. ¡Gloria a Dios! Fuertes aplausos al Rey. ¡Aleluya! Bendito sea tu nombre, Señor. Ahora bien, la fe que tenemos va a ser probada, porque una verdadera fe tiene que pasar el fuego de la prueba. Y el Señor sabe lo que te hace llorar. El Señor sabe dónde más te duele. Y el Señor nos va a sacudir en todas y cada una de las áreas de nuestra vida. Pero las pruebas que el Señor va a mandar a tu vida han sido pensadas por el Señor específicamente para ti. No te va a mandar la prueba del otro. Es más, las pruebas son proporcionales a nuestro nivel de fe y de madurez. Si el Señor le hubiera mandado las pruebas que pasó a Abraham, a David lo mata. Pero el Señor no tiene que pedirnos permiso para probarnos, sino todo lo contrario. Siempre saldremos fortalecidos de las pruebas, siempre. Y una de las características de la estructura de que estamos siendo probados es que no entendemos nada. Y es ahí donde el Señor nos sorprende. Cuando no entendemos nada, pero sabemos que Dios está bajo control. Hermanos queridos, el Señor hoy nos desafía a todos y a cada uno de nosotros. Si no somos hombres y mujeres de fe, no vamos a poder aguantar la hora de prueba que está ya siendo suelta por todas las naciones de la tierra. Este país va a ser sacudido como ustedes no se pueden ni imaginar. Yo sé que ha sido el sueño y la meta de muchos venir a este país, pero tu sueño y tu meta tiene que ser Cristo. Y tus ojos tienen que estar puestos no en el tío Sam, ni en God We Trust de los billetitos verdes de América, sino tus ojos tienen que estar puestos en el autor y consumador de la fe. Y Él te proveerá, Él te ayudará, Él te fortalecerá para que puedas caminar en victoria todos los días de tu vida. Es más, cuando ya no tenemos recursos es cuando el Señor se glorifica. ¿Cuándo hizo el Señor los milagros más grandes? Cuando más imposible y difícil era que se produjera un cambio. Cuando ya el pueblo de Israel estaba a punto de ser extinguido en Egipto, de asimilarse con la costumbre y la cultura de los egipcios, es cuando el Señor intervino y los sacó milagrosamente de la esclavitud. ¿Cuándo vino el Señor a sorprender a la multitud hambrienta en el desierto? Cuando ya no daban más, cuando ya no había recursos, cuando ya no podían obtener ninguna ayuda por parte de nadie. Ahí intervino el Señor. ¿Y qué fue lo que hizo? Bendijo lo poquito, pero con la bendición de Dios lo poco
llega, sobra y alcanza. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, muy peligrosos. El mundo se ha convertido en un gigantesco manicomio y la mentira está como caballo desbocado en todas partes. Y nosotros tenemos las verdades eternas dentro de nosotros. Conocemos el propósito de Dios para el mundo. Sabemos y entendemos muchas de las cosas que están ocurriendo. No estamos ciegos ni en la ignorancia, porque el Espíritu de Dios, dice la Biblia, que se revela en el corazón de las personas que quieren entender y moverse en el mover de Dios. Pero mis queridos hermanos, cuiden su relación con el Señor como nunca antes, porque es lo más hermoso y lo más precioso que tenemos. Podemos tener templos de lujo, equipos de sonido, instrumentos, todo lo que quieran, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Y quiero terminar diciendo algo en esta noche. La Biblia nos enseña que cuando el Señor confrontó a una de las iglesias mencionadas en el último libro de la Biblia, el libro del Apocalipsis, esa iglesia decía de sí misma: nos hemos enriquecido, de ninguna cosa tenemos necesidad. Qué ignorancia hablar así. Cuando esta mañana me enseñaba el pastor su congregación y me decía: mira, esto empezó de una forma muy humilde, en una casita muy sencilla de los veteranos de guerra. Después pudimos ampliar este terreno y pudimos hacer esto y pudimos hacer lo otro, con la ayuda y con la gracia de Dios siempre, ¿verdad? Pero la iglesia de la Odisea estaba tan orgullosa de sí misma que creían que ya no necesitaban de nada, ni siquiera de la fe de la cual estamos hablando en esta noche. Y el Señor, cuando le habla, le dice: ciegos, pobres, desnudos, miserables, desventurados. En otras palabras, el concepto de la iglesia no coincidía con el concepto que el Señor tenía de dicha congregación. Hasta el punto, dice la Biblia, que le habían dado más importancia a tener que hacer. Le habían dado más importancia al patrimonio que a la búsqueda sincera de gloria y de presencia de Dios en los cultos. La Biblia dice que el Señor le dice a esa congregación: he aquí, estoy a la puerta y llamo. Estoy en la puerta, no estoy dentro del culto, no estoy presidiendo la reunión, no estoy en el equipo de alabanza, no estoy con los sugieres, no estoy en la escuela dominical, estoy en la puerta llamando. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. ¿Cómo es posible que una iglesia entera, desde el pastor, pasando por todo el equipo de ministerio, no se hubieran percatado de que la gloria del Señor, la presencia del Señor ya no estaba en la iglesia? Nadie se dio cuenta. Nadie le dijo: pastor, ¿no nota que aquí falta algo? Nadie se dio cuenta, ningún anciano, ningún diácono, la esposa del pastor que se entera de todo. Cuando el pastor dice: la mujer del pastor ya fue y vino y ella ni se ha enterado. Nadie fue capaz de decirle: es que la gloria, la presencia del Señor ya no está. Todo es mecánico, todo es superficial, todo es religioso, todo es profesional. Ya dominamos la liturgia, el programa, ahora hacemos esto, ahora hacemos lo otro. Pero a Dios, ¿dónde lo metemos? Lo hemos perdido y nadie se ha dado cuenta, caramba. No estoy hablando de cosas del Antiguo Testamento como aquel que dice que se fue el Espíritu de Jehová de su vida y no se había dado cuenta de ello, como por ejemplo Sansón o Saúl. No estoy hablando de cosas del Antiguo Testamento. Estoy hablando de una comunidad, de una iglesia cristiana que perdieron la gloria del Señor, la presencia del Señor, y no se habían percatado, no se habían dado cuenta. Hermanos queridos, vivimos en tiempos donde no podemos perder la presencia del Señor de nuestras vidas, de nuestras congregaciones, de nuestro ministerio, porque estamos perdidos. No podemos vivir en un altar que echa humo, pero que ya no está el fuego de Dios. No podemos vivir del trabajo de los misioneros. No podemos vivir del trabajo de otros. Tenemos que renovarnos cada día, ¿verdad? Para poder comprobar cuál es la santa, agradable y perfecta voluntad de Dios. Y para ello cada día hay que morir. Cada día hay que morir sobre el altar. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. En otras palabras, es tiempo de renovación. Y no hablo de pintar la pared de la iglesia de otro color.
no hablo de cambiar la moqueta, no hablo de una renovación interna, donde la fe, queridos hermanos, esté viva y sea una fe eficaz, una fe poderosa, y que podamos decirle al diablo: hasta aquí llegaste, amigo. Como el nombre de vuestra iglesia, Ebenezer, una piedra que sirvió de testigo a generaciones, a multitudes, diciendo: hasta aquí nos ayudó el Señor. Pues la evidencia de que Dios nos va a seguir prosperando, usando y bendiciendo, es que lo que Dios ha hecho lo volverá a hacer. Porque la Biblia dice que es lo que será, lo mismo que fue. Si hubo gloria, volverá más gloria. Si hubo milagros, volverán los milagros. Si hubo vida, volverá más vida en el nombre del Señor. Porque el Señor no cambia. Pidámosle hoy al Señor humildemente: Señor, que no mengue mi fe, sino que yo pueda ser un instrumento útil en tus manos. ¿Cuántos dicen amén? Cierre sus ojos un momentito, por favor, mi querido hermano. Cierra tus ojos ahí donde estás. Es la primera vez en mi vida que estoy en esta iglesia. No conozco a nadie, salvo a los pastores. Por eso, desde la más absoluta libertad, quiero preguntar en esta tarde aquí si hay alguna persona entre nosotros que has venido invitado por tu papá, mamá, un amigo, un miembro de la congregación. Tal vez tienes una religión que tú no escogiste, sino que te escogió ella a ti. Una religión que no te va a salvar, querido, porque ninguna religión puede cambiar tu ser, solamente la sangre de Jesús lo puede hacer. Si tú lo que has tenido toda tu vida es una religión, pero tú no has tenido nunca una relación, un encuentro personal con el Señor, hoy es tu día. Bendito sea Dios. Hoy es tu oportunidad. Entréguele su vida al Señor Jesús. Tal vez pueda haber alguien entre nosotros que se apartó, que se enfrió en su comunión con el Señor. Te has enredado en el mundo, pero hoy quieres volver como el hijo pródigo a la presencia del Señor. Hoy es tu día, mi hermano y amigo. Sea como sea, hoy el Señor está llamando a tu corazón. Quiere ayudarte, quiere hacerte libre para que no dependas de nada ni de nadie, sino puedas vivir en victoria todos los días de tu vida. Si hay alguien entre nosotros que le quiere entregar su vida a Cristo y te gustaría que oráramos por ti, me gustaría que me lo indicaras, pues, por ejemplo, levantándome tu mano. Con esa mano levantada yo entenderé que tú le quieres entregar hoy tu vida al Señor Jesús. No te estoy haciendo una invitación a una iglesia, a una congregación, te estoy haciendo una invitación para que vengas a Jesús y le entregues tu corazón a Él. ¿Hay alguien que quiera levantar su mano en esta tarde entregándole su vida al Señor Jesús? Levante su mano ahora y estaremos orando por usted. Alguien entre nosotros que le quiera entregar su corazón a Jesús por primera vez en su vida. Aproveche esta oportunidad. Puede ser tal vez la última, no lo sé. Dios lo sabe. ¿Te atreves a levantar tu mano? Entendemos entonces que todos los que estamos aquí somos creyentes. Gloria a Dios. Precioso. Entonces me dirijo a ustedes, los creyentes. ¿Cuántos de los creyentes aquí presentes quieren ser fortalecidos en su fe, en su comunión y en su relación con el Señor, de tal manera que su fe no vaya menos, sino que vaya cada vez en aumento? Levante su mano. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermano. Muchos de ustedes. Gloria a Dios. Les invito a ponerse de pie. Cantamos una alabanza a nuestro Dios. Hay una antigua canción que dice: renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. En re, si puede ser.